Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos de Fútbol Red, aquí estamos, bienvenidos a Contraataque, nuestra cita semanal y nuestra cita últimamente más seguida para hablar de lo que está pasando en la actualidad del fútbol del mundo, esta vez con un análisis muy profundo sobre lo que nos ha dejado el estreno de Carlos Queiroz al frente de la selección Colombia de mayores. Tenemos picos altos, tenemos razones para preocuparnos, tenemos un par de picos muy bajitos en lo que vimos en los dos partidos que ha tenido la selección nacional. El primero, un triunfo contra Japón, 1-0, y el segundo, una derrota por 2-1 contra Corea del Sur. Vamos entonces de una vez a entrar en materia con mis compañeros en Fútbol Red, don Julián Bermúdez. Lo saludo y de una vez le pregunto lo que más le gustó, lo que menos le gustó de estos dos partidos que ha visto usted de Carlos Queiroz al frente de Colombia. Jenny, un saludo para usted y para las personas que en este momento disfrutan de este podcast y de lo que vamos a hablar a continuación. Y bueno, le respondo que a mí lo que menos me gustó fue lo de los laterales. Me parece que ninguno de los cuatro llenó un vacío que es muy importante en esta selección. No lo pudieron hacer por izquierda ni Belton ni Cristian Borja, por izquierda Iber Machado y Cristian Borja. Los dos muy bien en ataque, no, lo hicieron bien en ataque, pero en defensa sí me parece que les hace falta Borja que muchísimo. Machado, ¿no? Pero al menos los dos se proyectan, los dos intentan tirar un centro, lo buscan, sí, pero en defensa, que para mí es la función principal de un lateral, me están dejando muchísimas dudas. Y hoy, después de estos dos partidos, ninguno de los dos sería el delantero titular de mi equipo, de mi selección Colombia. Sí. El defensa lateral, de mi equipo. Sí. Y por derecha, pues digamos que Arias es obviamente el titular, pero como recambio ni Eli Belton ni Orejuela me llenan, ¿sí? Los dos son muy jóvenes, los dos han tenido un proceso, bueno, Eli Belton un poco más cercano a este grupo, Orejuela era su primera convocatoria, y ninguno de los dos, la verdad, me parece que se haya destacado. Aunque Orejuela no sufrió en el partido contra Corea del Sur, tampoco se destacó en ofensiva, teniendo una gran posibilidad de juntarse con Sebastián Villa, que digamos es un jugador que sabe disputar bien el juego por las bandas. Okay. Y lo que más me gustó, puede decirse que el liderazgo que mostraron Falcao y James, porque Falcao se adueñó del esférico en el partido contra Japón, tomó el gol del penalti, lo anotó, fue el gol del triunfo, y James en este partido contra Corea del Sur demostró que es realmente el líder del equipo en el medio campo, que cuando él entra todo el mundo se contagia y que el fútbol ofensivo realmente crece cuando él está en el campo. Eso, su liderazgo y su personalidad, que se debe demostrar partido a partido, fue lo que más me gustó de estos dos. El talento que todo lo inclina, ¿no? El talento que hace la diferencia siempre. Y que debe hacer así siempre, porque sí, hay partidos en los que se pierden y lamentablemente pues eso no gusta mucho, pero aquí se notó que su experiencia y su liderazgo pesa en el equipo. Exacto. Don Juan Pablo Arévalo, ¿cuál es su balance de estas primeras presentaciones del equipo al mando del portugués? Hola Jenny, un saludo para usted y para toda la gente que nos está escuchando. Lo que más me gustó es haber encontrado a esos jugadores de ataque por los extremos. Creo que en Sebastián Villa por derecha y en Luis Díaz por izquierda hay variantes, hay jugadores muy importantes. En proyección, uno está en Junior, el otro está en Boca Junior, pero son muy jóvenes y realmente creo que tienen mucho futuro en esta selección. Y por ejemplo en el lado derecho, pues está la gran ausencia de Juan Guillermo Cuadrado, y hemos encontrado que poco a poco Sebastián Villa se está soltando, y Luis Díaz ni decirlo, hoy marcó un golazo contra Corea del Sur. Y lo que no me gusta tiene que ver con lo que le gusta a Julián, en Falcao y James, porque el gran objetivo de Queiroz es que la selección Colombia no se vuelva James y Falcao dependiente. En estos momentos lo necesitamos de su liderazgo, pero yo creo que la gran huella que puede dejar Queiroz es decir, les dejo esta selección con nuevos líderes, o dependiendo de variantes tácticas o de otros jugadores, porque pues sabemos todos que Falcao no es que le quede mucho tiempo en la selección, y James, aunque sí es joven, pues tiene que tener un relevo, que cuando no esté James, alguien coja los hilos de esa selección y también le cambie la cara. Un poco lo que hizo en su momento Peckerman con Juan Fernando Quintero, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que Quintero está lesionado se lesiona grave en su mejor momento en River, pero tiene que haber
otros jugadores o por qué no, variantes tácticas. Cuando no tengo individualidades, tengo que tener las diferentes opciones y las diferentes variantes desde la parte táctica. Ahora, fueron menos de 8 días de trabajo para Queiroz, y digamos que pues es difícil o es muy casi que imposible pedirle un juego o que haya cambiado mucho en el equipo. Él sí mostró cositas, hay que decirlo, el 4-4-2 con el que inició este partido, que a la final no da buenos resultados, pero hay que valorarle que al menos lo intentó. Otro se va a la fija en los dos partidos con un 4-2-3-1 fijo, que fue lo que terminó jugando la selección Colombia. Hay quien corre riesgos y eso también es importante, es bueno valorar eso, que pasa en partidos amistosos como este, digamos como esta pausa que tenemos, que no nos va a contar ni en la clasificación FIFA, ni nos va a dar cupo a nada, ni define la cabeza de serie de nadie. Entonces digamos que es una pausa, son 2 partidos que realmente no estaban comprometiendo nada, entonces es un buen momento para hacer un par de ensayos, pero precisamente de esta pausa y de esta cercanía que se puede tener con el equipo y con las sensaciones de los jugadores, nos va a hablar aquí uno de nuestros invitados a esta conversación. Campo Elías Terán Jr. de Win Sports hace este balance con las mismas preguntas, lo bueno, lo no tan bueno o lo preocupante de estos 2 encuentros de Queiroz. Bueno, lo mejor, la aparición de soluciones. Apareció, por ejemplo, un Luis Díaz que aprovechó la oportunidad que le dieron, sobre todo en el segundo partido, y no solamente marcó gol, sino que se mostró como una alternativa diferente para el juego que puede tener Colombia por la izquierda, que es la zona donde él juega. La aparición de Luis Manuel Orejuela, no estaba claro quién era el suplente de Arias o quién podía quedarse con la suplencia de Arias. Y Luis Manuel Orejuela demostró en el partido que le dieron y que tenía que demostrar que es un lateral, que por algo está en el fútbol brasileño. Tuvo un buen rendimiento en ese partido y se muestra como una alternativa cuando queda muy poco para la Copa América. Esa búsqueda de soluciones o encontrar ese tipo de soluciones, yo lo veo como algo bueno, más allá de los resultados de los 2 partidos. ¿Qué preocupa? Que no hay entrenamientos. Prácticamente la selección en estos 2 partidos por Asia pudo tener solamente 2 entrenamientos completos en terreno de juego, y los 2 fueron los días previos a los partidos. Primero en Yokohama, por el tema de la distancia, las lesiones, los accidentes que hubo en la convocatoria. El técnico solamente pudo contar con el equipo un día antes del partido, con los 23 convocados. Y luego, desde que llegó a Seúl, por un tema de recuperación, de bajas temperaturas y demás, solamente pudo entrenar un día en campo, que fue el día anterior al partido. Entonces, todo queda en la capacidad del entrenador, no para trabajar, porque tiempo de trabajo no va a tener, sino para escoger a los jugadores que en mejor nivel estén cuando comience la Copa América. Y tendrá que atinar muy bien para que el equipo mejore en cosas como la fluidez en la mitad de la cancha, que la pelota le quede más limpia a James, que James juegue en lugares donde pueda hacer daño y que el balón le llegue a los delanteros. Porque si uno analiza los 2 partidos, fue muy difícil que la pelota le llegara de manera clara a los delanteros de Colombia. Los goles terminan siendo un gol de penal y una jugada individual de Luis Díaz. Pero es muy complicado que en jugadas colectivas la pelota le quede mano a mano a los delanteros de Colombia con el portero rival. Eso creo que es lo más preocupante. El poco tiempo de trabajo que va a tener Queiroz y que va a depender de su buen ojo y de atinar a escoger a los mejores jugadores en el mejor nivel para armar el 11 titular. Bueno, él hace también un balance muy positivo, y aquí yo creo que ya podemos entrar a ver el tema como por posiciones, ¿no? Que sería como la idea de analizar el tema. Vamos a empezar al revés, vamos a empezar por el ataque, que creo que es la zona que nos ha dejado como mejores noticias, que nos ha dado más tranquilidad. Ya lo decía Campo Elías, que es muy importante la aparición de hombres que no teníamos tan claros en el radar. El caso de Luis Díaz, que él menciona, creo que es muy importante la aparición de este jugador porque venía en la lista, en la convocatoria, como uno de los mediocampistas de Queiroz, ni siquiera está dentro de las opciones de los delanteros, y es un jugador que efectivamente para jugar en la selección sabía que no iba a entrar entre los 4 delanteros, pues tiene que reinventarse, tiene que buscar
alternativas para ser titular en la selección y creo que lo ha hecho bien. En los minutos que tuvo en el partido contra Japón y en estos minutos que tuvo también contra Corea, un golazo que es el que resuelve por un momento las angustias de Colombia en ese empate parcial 1-1, pero se apunta a un golazo y tiene él esa ventaja de que como su posición natural es la de delantero, pues él va para el frente, él no está siempre mirando y haciendo circular la pelota, no, él es un tipo que va al arco, que no tiene miedo de pegarle de afuera y eso es muy bueno, eso es muy positivo para cuando la selección tiene problemas de creación. Entonces creo que esa aparición de un jugador como él es buena. Igual en el caso del ataque, yo creo que lo de Duván Zapata contra Corea tal vez fue un poco sacrificado porque no le llegó nunca la pelota y prueba de eso fue que lo vimos en el medio campo guerreándola y tratando de buscar espacio ahí. Pero contra Japón me parece que es interesante lo que mostró Duván, ¿no? Porque sale del área para facilitar la presencia ahí de Falcao, pero sale del área y como Luis Díaz se rebusca un puesto, ¿no, Juan? Sí, y además que se impone físicamente, impone la experiencia que ha ganado en el fútbol, que para muchos sigue siendo el más difícil de Europa y es el fútbol italiano, y pues siento que para la Copa América está ya casi que fijo de los 23 de Queiroz. Pero a mí sí me hace falta ver a Duván Zapata más cerca del área. Sí. Claro, lo hace muy bien por la banda, la pelea, la lucha, pero me gustaría verlo, no sé, con Falcao y James, más minutos obviamente, y él como una especie de 9, acompañando a Falcao en el área, no sé, no tan lejano del arco porque él se impone también mucho dentro del área y no lo pudimos ver con un equipo que lo alimente, porque en este partido salió como titular, pero en la primera parte, como usted lo decía, Jenny, pues le tocó bajar mucho y creo que se pierde mucho. Pero ¿y qué hacemos? ¿Sacrificamos a Falcao para abrirle espacio a Duván? Pues ¿por qué no utilizar una formación como la que utilizó hoy Colombia inicialmente, pero con un Falcao y con un James desde el inicio? Uh-huh. No con Villa y Luis Díaz como empezó el partido, sino con James ahí creativo y con Falcao también. Claro, habría que modificar los movimientos o ver cómo pueden relacionarse mejor Duván Zapata y Falcao García. Falcao seguramente lo va a guiar porque él es un jugador de mucha más experiencia, que se va a mover menos, pero Duván Zapata pues creo que dentro del área o cerca al área sería un jugador mucho más fundamental teniendo quien lo alimente. Sí, digamos que ese ensayo ya lo vimos en un partido en Lima, ¿no, Juan Pablo? Cuando la eliminatoria con Pekerman. El día que Colombia clasifica al Mundial juegan Falcao y Duván Zapata juntos, pero es que vea que este Falcao no es el Falcao de la eliminatoria a Brasil, que era ese hombre de área. Falcao desde su lesión aprendió a jugar de diferente manera y lo hace en el Mónaco y lo hace en la Selección Colombia. Él puede ser el hombre que baje un poco, que se asocie con James y deje un delantero en punta como Duván Zapata, pero eso es con minutos de juego, eso no es... Y también depende mucho del rival, porque cuando uno juegue, por poner un ejemplo, contra Paraguay en la Copa América, pues no vamos a ganar nada con un chocador en el área como Duván Zapata, porque ahí va a tener una oposición muy firme, es un equipo y es una selección tradicionalmente muy fuerte en el juego aéreo, entonces ahí ya no vamos a hacer diferencia. Tal vez un rival de esos exija un delantero distinto, un Morelos, un tipo que entre de afuera, que cree desequilibrio, que no vaya tanto al choque como es la gran fortaleza de Duván, sino que busque caminos distintos hacia el área. También hay cosas que marcan mucho el rival, no es solamente las virtudes de Colombia, pero yo creo que Duván tiene no solamente el talento, la potencia que ya habíamos hablado, sino además las ganas de estar en la selección, que si lo ponemos de volante de marca también dirá que sí, porque él tiene ganas, igual que lo que le pasa a Luis Díaz. Entienden perfecto que va a estar muy reñido en meterse dentro de la lista de los delanteros, así que donde los ponga Queiroz van a decir sí. Entonces eso, digamos que eso habla bien de ellos, pero también es parte de esa buena noticia que tenemos en el tema de los delanteros. Mencionábamos a Morelos, que pasó un poco en deuda contra Corea, ¿no? 45 minutos y poco. Sí, Solo un una acción, no... un buen
centro de Villa y que él no alcanzó a conectar bien. Ujú. De resto creo que no tocó más el balón. Sí, sí. Y no tuvo el sacrificio que tuvo Duván para venir por la pelota. Eso Esperó digamos mucho más que fue arriba. lo que lo sacó del partido para que ingresara James. Para que ingresara James, sí señor, el primer cambio. Pero digamos que ahí tenemos alternativas. Y esa precisamente también es una de las buenas noticias que ve nuestro compañero Guillermo Arango de RCN Radio. Hay opciones. Bueno, arranquemos por lo malo de esta gira de partidos amistosos ante Japón y Corea. Primero los laterales locales, es decir, el Livingston, Palacios y Machado, demostraron que no están en su mejor momento hoy por hoy en Atlético Nacional, al menos para ser considerados de selección Colombia. Sobre todo en el primer tiempo ante Japón, mostraron muchas falencias. Mediocampistas de marca, los de primera línea. La verdad, en el primer partido, los dos, Lerma y Wilmar Barrios, en especial el primero, mostraron bastantes inconvenientes en salida de balón. Ya para el segundo juego, tanto Mateus Uribe y Cuellar no tuvieron el mejor examen ni fue aprobado. De verdad que hay que buscar soluciones, en especial pues si extrañamos demasiado a un tipo como Carlos Sánchez, que por eso sigue vigente a pesar de la lesión que lo está alejando hoy por hoy del fútbol, porque es que es nuestro limpiabrisas, el jugador de marca y el obrero en la mitad de la cancha. A mí en lo particular no me gusta Luis Fernando Muriel por izquierda. Ya lo ha intentado Peckerman, ahora lo ha intentado Queiroz, se le nota incómodo, perfil cambiado. Él es un segundo delantero, inclusive hasta un 9, o póngalo por derecha en su perfil natural, pero por izquierda definitivamente no me gusta. Los primeros tiempos no fueron buenos, la verdad, en los dos partidos, en especial en el de Japón, y Arboleda, una lástima, no hay que sacrificarlo ni quemarlo, pero no tuvo un momento afortunado en este último partido ante Corea. Lo bueno, las variaciones tácticas, el técnico no se casa con un módulo, se ve que trabaja bastante en ese aspecto, 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, en especial en el primer partido se vieron esas variantes. Luis Díaz es un jugador diferente, es lo mejor que hoy por hoy tenemos en el fútbol local y lo demostró más allá del gol, sino porque es un jugador determinante y muy desequilibrante. Orejuela, me gustó el examen de él, puede ser la alternativa de Santiago Arias, es un jugador que por derecha es bastante interesante y se nota que por eso milita en el fútbol internacional. James Rodríguez es un mediocampista que definitivamente marca diferencia, en especial en el partido ante Corea del Sur se muestra la categoría y uno no puede guardarse las grandes figuras. Ojalá cuando vuelva Cuadrado, cuando vuelva Ospina, cuando vuelva Arias, este equipo tenga mayor jerarquía y solvencia, además de buscar un socio para James Rodríguez. Y los segundos tiempos fueron bastante buenos y sobre todo porque no se encasilla a Queiroz como un técnico defensivo, porque en el segundo tiempo lo mostró, lo arriesgó, en especial con el cambio y el ingreso de Chará sacando mediocampista de marca. Yo creo que hay matices buenos y malos, pero al fin del cabo es un experimento y para eso son estos partidos amistosos. Bueno, y vamos hacia atrás en todo, porque es atrás donde tenemos más dificultades. Creo que fue el circuito defensivo es el gran lunar de estas primeras presentaciones. Decía bien Julián que tampoco podíamos pedir milagros en 2 jornadas completas de entrenamiento, que es todo lo que tuvo el técnico Queiroz con estos 23 jugadores convocados. Me parece que ahí tendríamos que ser pacientes y no llegar al punto del dramatismo después de estos resultados que, insisto, dicen poco cuando uno está en un proceso de preparación tan largo. El resultado no es lo definitivo, no podemos tampoco perder la cabeza por un 1-0 contra Japón apenas ajustadito, decidido por un penalti. Eso no hace que se borren los problemas y los errores en la definición. Como tampoco podemos decir que la derrota contra Corea pues acabe con el equipo, no, porque ya hemos dicho y nuestros colegas que nos han colaborado en este análisis también rescatan que hay cosas que son favorables a pesar de la derrota. Así que vamos hacia atrás y ya tenemos las primeras preocupaciones serias en la zona de marca. Vamos entonces a empezar con la zona de volantes. Tuvimos 2 ensayos, uno en el partido contra Japón, que tuvimos de titular a Barrios y a Lerma, ¿no? Son 2 jugadores, 2 5 aclamados, 2 jugadores muy eficientes en el quite, no tan dúctiles hacia arriba, pero muy, muy buenos a la hora de cortar el juego del rival. Aún así, con esos 2 jugadores que se parecen tanto, en ese primer tiempo contra Japón, sufrimos como condenados.
porque pasaron especialmente por la zona izquierda, pasaron con muchísima libertad. Había un problema importante de Machado en marca, en el lateral, pero el problema real empezaba en el medio. Ahí no tuvimos un respaldo suficientemente fuerte de Lerma. Después se acomodaron un poco las piezas y él se vio un poquito más aplomado, pero la verdad es que parecía que no entendía bien esa obligación y se sentía, y hay jugadores que se sienten así. Precisamente en la semana veíamos al Chicho Serna que le pasaba lo mismo. Hay jugadores que se sienten más cómodos solos en el medio, cubriendo la cancha por más ancha que sea, se sienten mejor como cabeza de área solos y no tener que compartir el espacio con otro jugador. Eso pudo pasar porque Barrios se vio un poco mejor que Lerma en esa tarea, pero la realidad es que pasamos muchas dificultades contra Japón ahí. Esta vez contra Corea improvisamos una pareja diferente. Cuellar, que fue el titular, y a su lado Mateus Uribe. Los dos con ese primer pase que llaman los entendidos, con esa facilidad para sacar al equipo, y otra vez sufrimos, ¿no? Sí, y con base en lo que usted hace el resumen y las características de cada dupla, yo creo que la mejor conclusión, Jenny y Julián, es que Colombia debe jugar como lo venía haciendo antes, un volante de marca, de esos que corren, que pelean, que luchan cada pelota, y uno que da la salida. En su momento fue Carlos Sánchez y Abel Aguilar, en otro momento pueden ser Wilmar Barrios y Mateus Uribe, el mismo Jefferson Lerma con Gustavo Cuellar. Tiene que haber ese equilibrio porque no se complementan bien dos de marca netos o dos mixtos, por decirlo de alguna manera. Ese fue un error, creo yo, que no parte de los jugadores, sino del técnico. Sí, del técnico. Que ha decidido apostarle ahí a un equipo que tenga más salida desde la mitad. Y es evidente que el equipo se desequilibra, se parte, cuando vienen dos jugadores que tienen más o menos las mismas características. Entonces sí tendríamos, él decía en el inicio que no iba a revolucionar, bueno, pues no hagamos revoluciones, eso ya nos funcionó durante 6 años, elegir un jugador con un perfil distinto al de su compañero en el medio campo, así que ahí tendríamos que hacer un ajuste. Ajustes también como los que nos va a señalar aquí nuestro columnista Tito Puchetti, él es columnista de Fútbol Red, pero también es de DirecTV. Él también analiza el tema y habla punto por punto y pasa en posición por posición en este análisis que hace para nosotros. Los partidos de preparación, así se deben llamar, no partidos amistosos, de preparación, de fogueo, de prueba, de ensayo y error. Y creo que desde allí empieza uno a calificar bien a Carlos Queiroz en estos 2 partidos y sobre todo en el segundo, donde tomó riesgos, se aventuró a probar, no a mantenernos triunfadores y pensar más en el ranking FIFA, pensó más en la realidad futbolística de Colombia. No quiso probar porque definitivamente necesita rodaje, es una marca registrada, la defensa de Davinson y Yerry Mina. Lo que pasa es que puede pasar lo que sucedió hoy, que alguien se lesione y por eso necesita alternativas. Infortunado lo de Yerry Mina. Pero en el resto de lugares del campo tomó riesgos. Puso a un arquero a debutar, Arboleda, salió mal, se hizo los 2 goles. Muy bien los laterales, Orejuela por la banda derecha, Borja por la izquierda, fueron mucho mejor que los de Atlético Nacional, Eli Belton y Machado. Tomó riesgos en la mitad porque todavía jugamos con primera línea de marca y línea ofensiva en la volante, con Cuellar que no jugó bien, con un Uribe que empezó de menos a más, con volantes laterales de mucho desborde y de mucho juego, que se convierten en extremos, pero también en jugadores que colaboran en marca. Lo de Díaz, tal vez uno de los mejores. Lo de Villa, también de menos a más, terminó jugando mejor el segundo tiempo. Un tándem de delanteros, 2, Duván Zapata, que pasó inédito, no jugó bien porque no le produjeron el fútbol que necesita, y Morelos, que no fue el delantero de los Rangers. Desde el banco termina demostrando que James está en un nivel superlativo, que es nuestra gran estrella, y que Falcao García todavía tiene mucha vigencia y no lo podemos mandar a descansar todavía porque la categoría del Tigre se ve evidenciada cada vez que entra al terreno de juego. Muriel en un gran momento, pero como delantero, no como un volante lateral, como delantero Muriel. Me parece que son las grandes conclusiones que se sacan hoy de este partido, que terminó ganando en la selección coreana por errores de nuestro arquero Arboleda, que afortunadamente sabemos que tiene mucho futuro y que puede mejorar para una próxima oportunidad. Vamos a tomar esta última declaración de Tito, que coincide con la declaración de Guillermo Arango, cuando hablaban del papel de Muriel. A ninguno de los dos les parece
que Muriel sea un jugador que tenga que ir por fuera, que es lo que está pasando ahora. Muriel siempre ha estado, incluso en el Mundial, estuvo siempre por izquierda tratando de ser un auxilio por fuera para los atacantes, pero muy lejos del área, eso sí. Para ustedes, Muriel, ¿es o no es un volante, digamos, de llegada? No, para mí definitivamente no es un volante de llegada. Se notó que hay una diferencia entre lo que él puede hacer con lo que hace un Luis Díaz o un Sebastián Villa. Él es, me parece a mí, funciona más como un segundo delantero, hasta como un delantero 9 de área, pero tan pegado a la banda se pierde mucho. Sí, él sí tiene explosión en su arranque, es veloz, pero pierde mucha definición, pierde mucha cercanía cerca o jugando bien por el costado izquierdo, que siempre jugó en esta selección Colombia. Entonces a mí sí me parece que en ese ánimo de intentar movilidad en el frente de ataque, claro, no quisiera ver a Duván, a Muriel, a Falcao, pero si en ese momento hay que sacrificar a uno de los tres, el sacrificador para mí sería Muriel, porque no es el que puede marcar tanto la diferencia como para mí lo pueden marcar Falcao y Duván Zapata. ¿Y es justo, Juan Pablo, salir de un jugador como Muriel, que además es uno de los mejores delanteros de Italia? No es justo, pero lo que manda el esquema táctico es que prácticamente Muriel no tiene una posibilidad real de jugar como delantero en punta, porque está Falcao, porque está Duván por encima de él. Pero sí me parece, hay una jugada contra Japón, Jenny y Julián, que arranca con esa potencia que tiene Muriel por izquierda, y cuando entra al área lo toca un defensa, como que lo alcanza a desestabilizar, y el hombre cae al piso y la pelota termina siendo un centro muy tímido, muy flojito. Eso significa que no se está aprovechando esa potencia. Si esa potencia fuera en los últimos metros, para Muriel sería un jugador mejor aprovechado, pero hoy en día es el gran sacrificado sin duda alguna. Pues vea lo que pasó en la jugada de Sebastián Villa contra Japón, que él tenía mucho espacio para atacar luego de un buen pase de James, y ahí fue donde pudo demostrar porque recorre su potencial. mucho territorio, porque tiene que desplazarse mucho y pierde potencia en ese recorrido tan largo, eso es verdad. Y en la jugada de Villa que menciona Julián, el hombre recibe la pelota ya en el área, ya es mucho más determinante, la coloca con una gran precisión y Villa le pega en el travesaño. Pero sin duda que cuando uno le da más metros o menos metros, mejor, más cerca del arco a Muriel, es más peligroso. El asunto es que, como decíamos, para que él pueda entrar en la lista tendríamos que sacrificar a uno de los delanteros. El asunto se achica mucho y seguimos buscando quién es el jugador por la izquierda. Luis Díaz es una alternativa, es verdad, pero yo aún ahora tengo serias dudas de la tarea de marca de Luis Díaz contra un rival como, digamos, por ejemplo, Argentina en una Copa América. Me parece que él lo hace muy bien cuando sale, pero tengo muy importantes dudas porque no se exigió mucho en el tema de marca, y esa es una posición en la que tenemos un jugador del que nos va a hablar Andrea Guerrero de ESPN y de RCN Televisión. Existe un jugador que sí garantiza esas dos funciones en el costado izquierdo, y ahí van a ver quién es. Bueno, Queiroz lleva muy poco tiempo conociendo a los jugadores y la idiosincrasia de juego nuestro, y creo que ese es el reto más grande que tiene, porque no somos europeos. Si bien intentó probar a la mayoría de los jugadores, yo habría sido más conservadora y me la habría jugado respetando a una columna vertebral. Hay varias conclusiones que me quedan claras. La primera, nuestro juego necesita pausa, la tenencia del balón. No somos verticales como para apostarle solamente a los extremos. James necesita un socio para generar. Para mí debe regresar Edwin Cardona a la selección. Segundo, tenemos el mismo problema de cuando Abel estuvo lesionado en la era Peckerman. No hay quien saque el equipo, tenemos que encontrar quien haga el primer pase y acompañe. Tercero, Falcao y James, para mí, tienen que ser titulares, no solo por el juego y la movilidad, sino porque le dan confianza a una generación que apenas comienza el camino de la selección. Y cuarto, una vez más hubo buenas individualidades. Me preocupa enormemente la falta de ritmo de Jerry y de Muricho. Bueno, ya descubrieron quién es, ¿no? Y sabe que uno está de acuerdo con Andrea, es que a Edwin Cardona no lo pueden borrar tan de tajo de la selección Colombia. Un jugador tan joven, con tantas posibilidades, que garantiza lo que les digo que garantiza, la marca, porque lo hemos visto, digamos, no es una improvisación, no vamos a ver cómo sale el ensayo, no, sabemos cómo lo hace y lo bien que lo hace, y encontramos una alternativa de media distancia con él, y me parece que es el caso ese de los genios incomprendidos. Alguien tendría que aprender a llevarlo, alguien tendría
puede ser un Queiroz, alguien tendría que acercarlo, porque creo que ese sigue siendo un jugador que hasta ahora, hoy, no tiene igual en las convocatorias. Hasta ahora, vamos a ver qué hallazgo se hace, porque recuerden que después de estos ensayos vamos a tener anunciado por el mismo técnico un microciclo de jugadores del medio local. Vamos a ver qué alternativa puede encontrar ahí, pero yo le diría, con todo mi cariño, señor Queiroz, que ahí hay un jugador que tendríamos que seguir viendo porque tiene la edad y el aporte que se necesita para una selección nacional. Decíamos entonces que seguíamos hacia atrás, ¿no? Ya hablábamos y ponía el tema, Julián, de los laterales. Tenemos la situación de la lesión de Santiago Arias, que es un jugador fundamental, que no tiene reemplazo, ahí no vamos a hacer ningún descubrimiento. Pero a mí, a diferencia pues de los colegas y de mucha gente que ha hablado con nosotros a través de las redes y ha expresado su opinión, a mí no me parece gran cosa Orejuela. Me parece un jugador más o menos normal. Me parece bien tener un jugador como él entre las alternativas por si llega a pasar lo que pasó, la lesión de Santiago Arias. Pero que ese sea un jugador, digamos, como para quitarle el puesto a otro jugador importante para la selección, me parece que apenas cumplió. Y tengo exactamente la misma preocupación que ustedes en el lateral izquierdo, porque ahora, sigue siendo Fabra, que todavía no tiene competencia, que sí tiene alta médica y no tiene alta competitiva. Pero seguimos esperándolo, porque no hemos conseguido un jugador que garantice la tarea de marca y que además apoye el ataque. Lo de Borja hoy a mí no me pareció tampoco ninguna cosa reveladora, como tampoco me pareció importante el aporte de Machado, que creo que entre ellos dos no llevaría ninguno en mi lista hoy, si la tengo que hacer hoy, la de la Copa América. Pero entonces, vea que muy preocupante si ese es el lateral. En el camino se fue borrando a un jugador que lo hizo bien en algunas oportunidades, como Eder Álvarez Balanta, que él jugó como lateral, en River lo hizo bien, también lo hizo como central y pues nunca más lo volvieron a convocar. Pero ¿sabe que en ese puesto en selección no le fue tan bien? Porque él era más central en selección, ¿no? Él lo llevó como Peckerman, una especie de central o de lateral cuando tocara, y yo recuerdo, el único partido que recuerdo que lo hizo muy mal fue contra Argentina, que además le tocó con Wilmar Barrios cerca, pero de resto cuando le tocó... Un 3-0, ¿no? Cuando le tocó, así es, cuando le tocó jugar me parece que no lo hizo tan mal, y después de Brasil 2014, a él fue quien le encomendaron la posición y poco a poco lo fueron dejando en el camino. Me parece que también es un jugador joven al que hay que ver, él usualmente juega con el Basilea, hay que volverlo a llamar y ver si funciona. Hay que mirarlo a ver, pero es eso. Lo preocupante Mojica es que estamos hablando... fue titular en el Mundial, ¿no? Claro. Y está lesionado. Pero lo preocupante es que estamos hablando de Álvarez Balanta, que antes del Mundial fue William Tecillo y lo utilizaron de lateral izquierdo. Sí. Es increíble que en Colombia no se produzcan un par de lateral izquierdos buenos y que estemos pensando en centrales. Eso es lo verdaderamente preocupante. Pues no por Queiroz, no por Machado, sino por el fútbol colombiano. El único que falta por probar ahí es Fuentes, de los que ahorita digamos están en boga, porque de resto... Sí. No hay más. Ahora Fuentes se hizo sacar una roja antes de la convocatoria de inmadurez, porque eso es la verdad, se la ganó de inmaduro, y creo que ahí también arruinó un poquito lo que venía, pero es que Fuentes es un jugador de 22 años, o sea, todavía tiene una filita para hacer, y la competencia es en 3 meses, o sea, la competencia está aquí encima, entonces no sé si da el tiempo para que él se adapte, para que haga el curso, para que tenga suficiente tiempo en la fila. Yo no estaría tan segura de que sea un jugador para llevar a Copa América. En cambio sí me quedo, como decíamos, con la preocupación. Puede ser que al final sea el único que tenemos y tengamos que improvisarlo. Así lo hicimos con Mojica en el Mundial de Rusia. Y no salió tan mal. Pues no fue la locura, pero no salió tan mal. Así que tal vez podemos terminar después de ese microciclo en Colombia haciendo un ensayo de esos, pero ese es el hueco. Ahí hay un hueco que hasta este momento no tiene solución. Vamos hacia atrás también y vemos los centrales. Lo hizo bien, creo yo, Queiroz, dando rodaje a la dupla de centrales que sabemos que vamos a tener para esta Copa América, para el siguiente Mundial y para el de arriba. Me parece que está bien mantener la continuidad de ellos. Muy mala suerte la de Jerry Mina. Con una nueva lesión que esta vez tampoco sabemos qué tanto lo vaya a marginar. Se nota mucho la falta de competencia que tiene, como se nota también el amor
que siente por este equipo y lo que se exige y lo que no se ahorra cuando está jugando con la camiseta de la Selección Colombia. Pero este tema de las lesiones que pueden tener relación con el hecho de que no juega, ¿no? Que no tiene competencia, que no tiene regularidad, y cada vez que viene alguna cosa le pasa. Estos meses que ha tenido en el Everton no han sido felices, siempre con un problema físico que no sabemos cómo lo va a llevar hasta la Copa América. Mientras esté físicamente apto, es el central de Colombia sin duda, pero también habría que ver qué pasa si el físico no le da, y habría que ensayar alternativas entre los centrales, porque con Davinson estamos recubiertos. O sea, no creo que haya un jugador en estos 2 partidos que haya tenido la regularidad, la eficiencia de Davinson Sánchez. Lo hizo perfectamente bien. Lo hizo muy bien. Silencioso, pero de calidad. Cierto, entonces ahí ya tenemos una duda que pasa por lo físico, pero tendríamos que improvisar, tendríamos que acordarnos de un tal Bernardo Espinosa, que no lo hemos tenido en cuenta, que no lo hemos llamado, es un tremendo defensor que además tiene proceso de selección. Ese tipo de jugadores, un poco lo que pasa con Cardona, ese tipo de jugadores que la selección necesita. No importa qué, ni cómo, ni qué pasó antes, no importa. Hay que pensar en el presente y el futuro. Y esos son jugadores con presente y con futuro. Entonces habría que examinar un poco lo que pasa y también ver qué opciones de centrales hay en Colombia, que los hay. Como alternativos los hay. Sí, claro. Entonces habría que mirar también esa posición, pero seguimos claros en que Mina y Davinson difícilmente los vamos a discutir. Vamos a terminar hablando de los arqueros, señores, porque ha sido el tema de conversación en el partido contra Corea del Sur, lo que pasó con el arquero Iván Arboleda, que hay que decirlo con todas esas letras, se comió los 2 goles. Sí, y era el debut del juvenil, tiene 22 años, en 3 semanas va a cumplir 23. Creo que pasa más por no sé si el nerviosismo del debut, también viene en mal momento, creo, Julián en Banfield, entonces como que no era el momento, y hoy falló garrafalmente en los 2 goles. Y pues, hombre, me gustó, eso sí lo que dijo, quedo contento con mi debut, es que uno no todos los días tiene esa oportunidad en la Selección Colombia, y menos en el arco, que es la posición menos... Que menos opción tiene, porque si no es por un problema físico de Ospina... En la que menos se hace como esa rotación. Y hay que seguir adelante, esto es de trabajo, y yo creo que todavía Ospina se sigue comiendo goles en Nápoles, no en la selección, pero sí en su club. Entonces tiene que tener claro que apenas está empezando el camino y que tendrá muchos goles que comerse, y hay que respaldarlo, y también que le den minutos a Álvaro Montero. Sí, nos quedamos sin ver a Montero, nos quedamos sin ver a 2 jugadores, ¿no? Tecillo, uno de los centrales que tendríamos que haber visto, eligió a Jason Murillo, el técnico Queiroz, 2 tuvo y 2 falló en el segundo tiempo, cuando vino a reemplazar a Jerry Mina, que se había lesionado. Se nota tremendamente la falta de competencia que tiene Murillo en el Barcelona, y se va a notar más porque va a salir, ¿no?, del Barcelona. Entonces vamos a ver. Sin rumbo todavía, ¿no? Entonces... Sin rumbo, así que es bien difícil la situación para él, que sí fue un jugador muy importante para el equipo antes, pero el presente no es bueno para Jason Murillo en la selección. Digamos que en el tema de los arqueros tampoco creo que el tema de la ausencia de Montero también tiene una relación con este asunto del dopaje, porque no sabemos esa investigación en qué parte va, no sabemos si le va a permitir competir en la Copa América, porque ahora mismo, mientras esté la causa en curso, pues no hay ningún problema con Montero para convocarlo, pero a la hora de la competencia habría que probar a esos jugadores que uno sabe que seguro los va a llevar. Entonces creo que por eso se decantó por Arboleda y no por Montero, el técnico Queiroz. Digamos sí que no hay que ponerle tanto dramatismo al tema de Arboleda, y en cambio sí habría que celebrar la actualidad de Camilo Vargas, ¿no? A mí me pareció una gran actuación la de Vargas, fue una de las figuras del primer partido contra Japón, y pues al menos uno decía, bueno, y cuando David Ospina no esté, ¿qué va a pasar? Pues demostró Camilo Vargas que todo este proceso que ha tenido desde Brasil, estos últimos 4 años en los que ha sido suplente y demás, le han servido para aferrarse
a lo que va a ser su oportunidad en la Selección Colombia algún día, y pues lo hizo muy bien. Además terminó como capitán, eso a mí me sorprendió mucho, la verdad. Quiere decir que dentro del grupo él tiene cierto protagonismo ya, cierta relevancia, y que eso lo ayuda a tener una jerarquía dentro de sus compañeros. Un prestigio que se ganó y se ganó bien, y eso también es bueno. Recordemos finalmente que tenemos jugadores que no están y que seguramente son jugadores titulares para la Copa América. Hablamos de Ospina y su lesión, hablamos de Santiago Arias también, y hablamos de Juan Guillermo Cuadrado, que no lo mencionamos en esta conversación, pero pues son jugadores que con el alta médica están en la convocatoria y casi que están entre los 11 titulares. Entonces el equipo seguramente tendrá unos cambios cuando vuelvan estos que son referentes de la selección nacional. Pues señores, a ustedes muchas gracias, a nuestros colegas mil y mil gracias por su participación en este debate. Seguimos con más información, con más detalles, con números, con reacciones, todo lo que se desprende de estos dos partidos que han marcado el debut de Carlos Queiroz en la Selección Colombia de mayores. Como siempre, para ustedes del otro lado, mil y mil gracias por su compañía. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.